Ya, listo entonces. De todas formas, en honor al tiempo, y en honor sobre todo al tiempo de nuestro speaker, vamos a dar comienzo a esta primera sesión del año del Comité de Gestión de Personas. Así que en primer lugar, darles la bienvenida y por supuesto los agradecimientos correspondientes por estar el día de hoy junto a nosotros en esta sesión que tiene por objetivo revisar y analizar la implementación de la nueva ley de 40 horas, que por supuesto es un tema de preocupación tanto para el mundo corporativo como para nuestra industria, particularmente en lo que se refiere al artículo 22. Así que fue esta la razón por la cual solicitamos a un aliado histórico de la LOC, que es el estudio Bofilmir, que hoy día representa a Pablo Gutiérrez, que va a ser nuestro speaker. Él es el socio líder del área de Derecho Laboral y aceptó gentilmente nuestra invitación para venir a exponernos sobre esta nueva normativa y, por ejemplo, también los dictámenes que han emanado de la Dirección del Trabajo. Entonces, en el fondo, la preocupación del día de hoy, lo que en general nos han transmitido los socios presentes, es respecto a la implementación de esta nueva ley. Así que fue precisamente lo que le consultamos a Pablo. Y bueno, eh, antes de empezar, nada más para cuidar la comunicación virtual, les pedimos ojalá encender sus cámaras, apagar sus micrófonos y les comento que al final de la presentación de Pablo vamos a tener un espacio ahí para preguntas, consultas, comentarios y que podamos dialogar también de este tema tan importante. Así que sin más, entonces doy la palabra a Pablo Gutiérrez, nuestro speaker del día de hoy. Muchas gracias, Ya. Pablo. Muchas gracias, Anet. Buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros es bien importante poder participar en esta instancia y ver cómo la Asociación Logística de Chile, a través del Comité de Gestión de Personas, le está dando a estos temas la relevancia que tienen. El año pasado nosotros tuvimos una primera charla donde eh, abordamos los aspectos generales sobre la ley de las 40 horas y todos las distintas materias que trataba. Como ustedes recordarán, esta ley tiene una serie de disposiciones relacionadas con su entrada en vigencia, que como vamos a profundizar más adelante, hace que en rigor ahora, marzo del 2024, las preocupaciones estén centradas en dos grandes aspectos. En primer lugar, la primera rebaja de jornada de 45 a 44 y en segundo lugar, lo que es el tema principal de la exposición del día de hoy, los trabajadores excluidos del límite de la jornada y las consecuencias que ha tenido la modificación al inciso segundo del artículo 22, particularmente a la luz de los dictámenes que emitió la Dirección del Trabajo durante este verano, particularmente en el mes de febrero. Así que vamos a comenzar particularmente haciendo un pequeño repaso de lo que fue la ley de las 40 horas. Particularmente esta es la ley número 21.561, que contemplaba distintas modificaciones al Código del Trabajo en materias bastante diversas, particularmente con tres principios que fueron los que informaron esta normativa. En primer lugar, que producto de la complejidad de los cambios culturales, operacionales, operativos, comerciales y laborales, esta reforma necesitaba una cierta gradualidad. Por lo tanto, se estableció un cronograma de inicio de cada una de las reformas, lo que hace que algunas de las disposiciones comiencen a regir en abril del 2024, otras en abril del 2026, así hasta llegar al año 2028. En segundo lugar, el principio es la adecuación de la normativa laboral a aquellas hipótesis o aquellos eh, aspectos más bien operativos que requieren de alguna manera tener un reconocimiento en nuestra normativa, de suerte que se les permita a las empresas poder operar con una con una cierta, más, entre comillas, una cierta libertad o adecuación a los distintos escenarios operativos, comerciales que existen en las empresas de nuestro país.
Y finalmente, el principio de la adaptabilidad o la modernización, que ha sido quizás el elemento más novedoso de esta norma, toda vez que se incorporaron algunas alternativas que hasta hace muy poco tiempo eran muy rechazadas por algunos sectores políticos porque representaban, según su criterio, una precarización del trabajo, mientras que para otros sectores apuntaban a una modernización, a una adecuación, a una flexibilidad laboral. Como vimos entonces, son varios los temas. El primero era esta reducción progresiva de la jornada de 45 a 44 horas. El segundo punto, la posibilidad de pactar que la jornada ya no solo se pacte en 5 o 6 días, sino que puedan ser 4, 5 o 6 días de trabajo, lo que permitiría, por ejemplo, un régimen ordinario de 4 días de trabajo seguido por 3 días de descanso. Además, la alternativa de pactar la compensación de horas extra, ya no con dinero, sino con un aumento en los días de feriado anual. Básicamente, un aumento, la posibilidad de trabajar horas extra a cambio de aumentar las vacaciones. Además, la alternativa de poder establecer horarios, bloques de horario de ingreso y de salida, cosa de que los trabajadores puedan tener una cierta flexibilidad en los horarios con miras a facilitar sus desplazamientos o eventualmente facilitar las responsabilidades familiares que los trabajadores y las trabajadoras tengan que asumir y hacerlos de esta manera más compatibles con la vida laboral. Además, está la alternativa de la mensualización de la jornada de trabajo, ya con alternativas de aplicación algo más fáciles que las que existían solo para algunos sectores antes de la promulgación de esta ley. Bueno, la ley de las 40 horas fue una ley bastante compleja, que estuvo en tramitación 5 años y medio. Partió en el año 2017 y fue publicada el 26 de abril del 2023. Como ustedes pueden imaginar, en estos 7 años, en estos 6 años y medio, pasaron muchísimas cosas en Chile. Hubo tres gobiernos distintos estuvieron a cargo de este tema y fue objeto de una gran discusión, particularmente en consideración a que originalmente el proyecto solo planteaba reducir la jornada de 45 a 40, nada más. Y en el transcurso de su tramitación en el Congreso, se fueron incorporando, sacando, modificando distintos aspectos, hasta que, particularmente, eh, a contar de marzo del año 2023, el proyecto se reactiva al lograrse un acuerdo que permitió su aprobación en el Senado. Acuerdo al que concurrieron organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores, y que como buen acuerdo significó que todos los involucrados transaran de alguna manera para lograr una disposición que fuera aceptable para todos los actores políticos. Como ustedes comprenderán, una reforma de este tipo es altamente controvertida, altamente política. Y así fue como se generaron controversias al momento de presentar este proyecto en el gobierno de Michelle Bachelet II, ya con discusiones, ya que fue iniciativa de parlamentarios de la entonces nueva mayoría, sin que formara parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián Piñera II, esto fue objeto de una profunda discusión, particularmente dado que para ese gobierno no era prioritario ni formaba parte de sus propósitos justamente esta reforma, aun cuando el gobierno de Piñera presentó una reforma que apuntaba a la adaptabilidad y a la flexibilidad laboral, cuyas normas fueron finalmente retomadas por este proyecto, algunas de ellas. Y finalmente, cuando asume el presidente Boric, este proyecto recibe un impulso que le permite finalmente, porque formaba parte del programa de gobierno del presidente Boric, se le permite estos avances parlamentarios producto de todas estas negociaciones y estos acuerdos que les mencioné.
Es importante señalar que cuando se presentó este proyecto en 2017, inmediatamente se presentaron otros proyectos similares y parecidos que fueron absorbidos por el proyecto inicial de las 40 horas. Como ustedes ven, incluso se presentó un proyecto que señalaba, que apuntaba a una reducción de la jornada a 38 horas. ¿Ya? Pero eso no prosperó, sino que lo que tuvimos fue, como les mencioné, esta discusión a partir del proyecto inicial del 2017. Como les mencioné, los principales cambios son, como su nombre lo indica, la reducción de la jornada. Esto se está estableciendo, esta reducción de 5 horas se estableció en base a tres periodos. En primer lugar, abril del 2024, específicamente el 26 de abril de este año, comienza a regir las 44 horas por semana, lo que va a obligar a todas las empresas a adecuar sus jornadas de trabajo con miras a cumplir con esta disposición. Habitualmente las empresas lo que han hecho mayoritariamente ha sido adelantar el horario de salida del día viernes. Eso ha sido lo que más se ha hecho. Algunas empresas han reducido la jornada 12 minutos cada día, pero la verdad, 12 minutos cada día suma 60 minutos, una hora. En la práctica no es algo muy valioso, como sí podría ser para un trabajador la posibilidad de ganar una hora de fin de semana, por decirlo de alguna manera. En abril del 2026 la jornada se va a reducir a 42 horas, mientras que en abril del 2028 a 40 horas por semana. Este proyecto también dispuso que la jornada parcial va a seguir siendo de 30 horas, ya a pesar de que estaba establecido originalmente sobre la base de 45 horas. En segundo lugar, como les mencioné, está la alternativa de que la distribución de la jornada de trabajo semanal pueda ser en 4, 5 o 6 días, incorporando la alternativa de 4 días que antes no existía. Perfectamente, entonces, una persona podría tener 4 días de trabajo a 10 horas de trabajo por día. Ya es el principio que se establece en esta figura. Además, está la posibilidad de pactar ciclos semanales, perdón, ciclos mensuales de jornada de trabajo sobre la base de cómputos promedio semanal. O sea, en un ciclo de 4 semanas, que el promedio de las horas trabajadas sea 40 horas, pudiendo, por cierto, excederse en algunas semanas hasta 45 horas por semana, 2 semanas de este ciclo. O sea, apuntando a los máximos, podríamos tener jornadas de 45 horas por semana, ¿ya? Seguidas de 2 semanas de 45, seguida por 2 semanas de 35. Y de esa manera se llega al promedio de las 40 horas. Cuando este acuerdo de la mensualización en ciclos de 4 semanas de la jornada de trabajo se hace en el contexto de una negociación colectiva, podríamos tener jornadas de hasta 52 horas, lo que permitiría jornadas de 52 horas semanales durante 2 semanas y después compensarla con jornadas de 28 horas semanales. De esa manera se llega al promedio de 40. ¿Ya? Es difícil que se pueda dar esta figura, pero el legislador así lo estableció y esperamos que a alguien le pueda servir. Finalmente se modifican ya la regulación sobre los sistemas electrónicos de jornada de trabajo, manteniéndose el principio de que dentro de una empresa pueden haber distintos sistemas de control de asistencia, sin perjuicio de lo cual tienen que ser uniformes para una misma actividad dentro de la empresa. Además, está la regulación de las jornadas especiales y las jornadas excepcionales, sujeto a un reglamento del Ministerio del Trabajo, con la mención específica de los casos especiales de los trabajadores de los casinos, hoteles, pubs, discotecas, restaurantes, que tienen toda una regulación particular que les permite, por ejemplo, trabajar los fines de semana, los días feriados, etc. Finalmente, esta reforma también incluyó menciones específicas para ciertos contratos especiales, como son los contratos de los choferes, de los trabajadores embarcados, de los trabajadores portuarios y de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? En la práctica, lo que ha hecho esta norma es adecuar la reducción de jornada a estas figuras y a estos contratos especiales. Ya les recuerdo que originalmente
el proyecto solo reducía de 45 a 40, por lo tanto, había una gran cantidad de disposiciones del Código del Trabajo que quedaban, entre comillas, en el aire. Y es por eso que el proyecto profundiza y regula estas materias de la forma que le estoy planteando. Ahora bien, uno de los aspectos principales de esta reforma y que fue, me atrevería a decir, uno de los temas más impulsados por el gobierno junto con la reducción de la jornada, era evaluar y, y modificar la regulación que tienen los trabajadores excluidos de la limitación de la jornada de trabajo. Como ustedes sabrán, perdón, como ustedes sabrán, el artículo 22 del Código del Trabajo regula la jornada de trabajo. En su primera parte dice, son 45 horas. Bueno, a partir del 26 de abril son 44 horas el máximo. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo contempla justamente la hipótesis de aquellos trabajadores excluidos de la limitación de la jornada, que es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Originalmente, el Código del Trabajo regulaba esto de manera bien extenso y casuístico. Como ustedes pueden ver, dice acá, quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicio en su propio lugar o en un lugar libremente elegidos por ellos, los agentes comisionistas de seguro, los vendedores viajantes, los cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Lo primero que llama la atención acá es, como les mencioné, la casuística, porque se mencionan una serie de situaciones muy específicas. Particularmente, se trata de disposiciones que, si ustedes lo ven, no resultan compatibles con la existencia de una ley de teletrabajo. Ustedes se recordarán que apenas partió la pandemia y apenas comenzaron las restricciones en materia de desplazamiento, en materia por razones sanitarias, se resucitó y terminó aprobándose la ley de teletrabajo, que justamente estableció una serie de particularidades vinculadas, por ejemplo, a aquellas personas que prestan servicios en su propio hogar, aquellas personas que trabajan desde lugares que ejercen libremente y que permite regular justamente a los agentes comisionistas, los vendedores de seguro, los vendedores viajantes, los cobradores y otras personas que trabajan fuera del establecimiento de la empresa. En ese sentido, la ley de teletrabajo tácitamente modificó esta norma y lo que hizo la ley de las 40 horas fue reconocer este cambio. ¿Cuál fue el cambio de la ley? Bueno, la ley simplificó la redacción del inciso segundo del artículo 22, señalando ahora que solo van a quedar excluidos de la limitación de la jornada los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración, y en segundo lugar, aquellos trabajadores que presten servicios sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Este es el corazón de la reforma de la ley de las 40 horas respecto de los trabajadores excluidos de la jornada. Como vamos a ver, lo que aparece acá destacado en color rojo es lo clave para definir cómo vamos a abordar este cambio en nuestra legislación. En definitiva, lo que dice el Código del Trabajo al día de hoy, y que va a estar en vigencia el 26 de abril de este año, es que quedarán excluidos de la jornada los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Además, se agregó lo siguiente: en caso de controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo deberá resolver si determinada labor se encuentra en alguna de las situaciones descritas y, en caso de que no estén las partes de acuerdo con lo que determine el inspector del trabajo,
Las partes van a poder recurrir ante el juez competente dentro de 5.º día de notificada, quien va a resolver esta reclamación sin forma de juicio, pero oyendo a las partes, o sea, a través de una figura judicial, entre comillas, simplificada. Pues bien, ¿qué es lo que se eliminó del artículo 22, inciso segundo? En primer lugar, los trabajadores que presten servicios para distintos empleadores. En segundo lugar, los trabajadores contratados de acuerdo con el código para prestar servicios en su propio hogar o en el lugar libremente elegido. Como les mencioné, estas figuras están reguladas en la ley de teletrabajo, por lo tanto no están acá. Y finalmente, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. ¿Por qué? Por una razón súper simple. Porque como lo vamos a ver, se disponen la procedencia o no de elementos de control de asistencia que pueden tener lugar fuera de las dependencias del trabajador, que también, fuera de las dependencias de la empresa, que también es una de las consecuencias que existen de la implementación de la ley de teletrabajo. Por lo tanto, como vamos a ver, esto es algo totalmente acorde con la realidad actual. Se mantienen el caso de los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración. También se mantiene el concepto de aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, pero se le agrega un apellido, y ese apellido es en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Por lo tanto, podríamos entender que acá lo que existe al establecer este apellido es que hay una limitación de la hipótesis de aquellos trabajadores que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata, ya que además esta inexistencia de una fiscalización tiene que derivar de la propia naturaleza de los servicios, no por una determinación autónoma de la empresa, sino que tiene que ver, de nuevo, con una situación casuística propia de cómo se están desempeñando las labores establecidas en el contrato por parte del trabajador. Y finalmente, esta norma permite la posibilidad de que exista un reclamo administrativo especial ante un inspector del trabajo para que el inspector del trabajo, analizando, entendemos, la situación de un caso concreto, determine si este trabajador tiene o no que estar sujeto a una jornada de trabajo. Esto quiere decir, si se cumplen o no las dos hipótesis: gerentes, administradores, apoderados, trabajador que presta servicios sin fiscalización superior directa, inmediata, en razón de la naturaleza de las funciones. Si el inspector del trabajo toma una determinación en un sentido o en otro, y a la empresa o al trabajador no le satisface esta resolución, está perfectamente habilitada la empresa o el trabajador para poder reclamar judicialmente y finalmente tomar una determinación sin forma de juicio. Pues bien, como les mencioné, desde la entrada en vigencia de esta ley, lo que se señaló respecto del inciso segundo del artículo 22 es que esto era de la máxima relevancia para el gobierno y que por lo tanto no solo iba a existir una fiscalización respecto del inciso segundo del artículo 22 cuando este entre en vigencia, sino que además la Dirección del Trabajo, a través de la Inspección del Trabajo, iba a ejercer esta fiscalización sobre la base de los criterios que definiera la Dirección del Trabajo a través de ciertos dictámenes que se iban a emitir dentro de un plazo, se nos dijo, de más o menos 6 meses. Finalmente, los dictámenes se emitieron en el mes de enero y febrero de este año, hace un mes y 2 meses. Y en estos dictámenes, la Dirección del Trabajo se pronunció sobre distintas materias propias de la ley de las 40 horas, entre las cuales están los trabajadores excluidos de la jornada. Lo que vamos a hacer a continuación es explicarles
básicamente cuáles son, perdón, los criterios de la Dirección del Trabajo plasmados en los dictámenes emitidos en los últimos meses en relación con el inciso segundo del artículo 22. Esto está procesado. Esto quiere decir que hemos tomado los dictámenes y hemos ordenado por tema para que sea de más fácil entendimiento por parte de ustedes. En primer lugar, respecto de los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración, lo primero que dice la Dirección del Trabajo es que estamos hablando de un grupo de personas que tienen poder de representación de la empresa en los términos que establece el artículo cuarto del Código del Trabajo. Esto es, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. Esto se vincula con el artículo 161 del Código del Trabajo, que básicamente regula en su inciso segundo la causal de despido-desahucio, que justamente procede respecto de gerentes, administradores y y apoderados con facultades generales de administración. ¿Ya? Estamos hablando, según la dirección. ¿Cómo? Perdón, me parece haber escuchado algo. Sí, se nos Eh, cruzó un audio, pero no, ya. no te preocupes. Eh, Gracias. en general, ¿ya? Debe entenderse que procede excluir de la jornada a los gerentes, administradores y apoderados cuando se trata de una categoría o un grupo selecto de trabajadores, no resultando admisible, según la Dirección del Trabajo, que se consideren, bajo este criterio, generalidades o grupos amplios de trabajadores. Ha señalado la Dirección del Trabajo que muy pocas personas en cada compañía acceden a tal nivel jerárquico. Por lo tanto, ya vemos que hay una interpretación manifiestamente restrictiva de esta figura. ¿Ya? No es admisible que en una empresa, según el criterio de la Dirección del Trabajo, no es admisible que en una empresa exista una generalidad, un grupo masivo de personas que detenten cargos de jefatura. ¿Ya? Eso no es razonable considerando lo mencionado de acuerdo al artículo cuarto, artículo 161. Además, la Dirección del Trabajo vincula esta categoría especial de trabajadores con lo establecido en el artículo 305 del Código del Trabajo, que son aquellas personas que justamente en razón del cargo que desempeñan, de las facultades gerenciales, subgerenciales y el ejercicio de facultades de administración, se encuentran impedidos de negociar colectivamente. ¿Ya? Esto es un ejemplo más que ocupa la Dirección del Trabajo para decir, no son todas las personas, son las personas que se les puede despedir por desahucio, son las personas que representan al empleador según el artículo cuarto, o son las personas que están excluidas de la limitación de la negociación colectiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 305. Bueno, el segundo punto, que quizás me atrevería a señalar que es el más controversial respecto de la aplicación del inciso segundo del artículo 22, dice relación con aquellos trabajadores que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata, agregando la reforma, en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Creo que es bastante evidente que el haber agregado esto de en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas, lo que busca es restringir lo más posible la aplicación del inciso segundo del artículo 22, ¿ya? Principalmente porque ya no basta que por una determinación administrativa de la empresa no exista una eh, fiscalización superior, sino que además es necesario, es indispensable que
exclusión de una fiscalización derive de la naturaleza de las labores desempeñadas. Viendo un poco lo que fueron los ejemplos que contenía la redacción del Código del Trabajo inicial del inciso segundo del artículo 22, podríamos hablar, por ejemplo, de los vendedores viajeros, de los comisionistas, de los agentes, ya aquellas personas que prestan servicios sin ninguna posibilidad de ser controlados en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo? En los dictámenes, la Dirección del Trabajo efectúa un análisis bien extenso de este punto, quizá sabiendo que va a ser uno de los elementos más controversiales de la entrada en vigencia de la ley de las 40 horas, por lo menos en lo que dice relación con el año 2024. Lo primero que dice la Dirección del Trabajo es que la exclusión de la limitación de la jornada debe referirse a servicios o funciones que por su naturaleza tengan un impedimento acreditable que inhibe la utilización de medios de supervisión o control lícito. Esto quiere decir, las empresas van a tener, según este criterio, que estar en condiciones de probar que respecto de un trabajador que presta servicios sin fiscalización superior inmediata, no es posible establecer un sistema de control o de supervisión lícito sobre el trabajador. Agrega la Dirección del Trabajo que en este caso van a ser los inspectores del trabajo, tomando en consideración la primacía de la realidad, o sea, los hechos más que los documentos, quienes van a determinar si respecto de un caso concreto es factible o no la utilización de medios de supervisión lícitos. ¿Por qué la Inspección del Trabajo recalca lo de lícito? Bueno, por una razón bastante simple. Perdón. Básicamente porque puede existir mecanismos de control totalmente abusivos, ilícitos, como sería poner, qué sé yo, un sistema que permita un dron siguiendo a cada trabajador que está fuera de la empresa. Eso no es lícito, no podemos andar persiguiendo a la gente. Pero sí va a ser discutible si respecto de determinados trabajadores que prestan servicio sin supervisión directa, esta empresa cuenta o no con herramientas como para poder fiscalizarlo, o si existe alguna posibilidad de utilizar medios de supervisión respecto del caso concreto. Y aquí nos vamos a encontrar con una situación bien compleja, particularmente, de nuevo, porque la Dirección del Trabajo apunta a la excepcionalidad. Como lo dice acá el segundo punto de esta lámina, debe entenderse que prestar servicios sin supervisión, sin fiscalización superior, dada la naturaleza de las funciones, es una situación anómala y de excepción, por lo que en ningún caso, según la Dirección del Trabajo, puede transformarse en una regla general. Ahora, esto, particularmente el primer párrafo que aparece ahí destacado, es altamente cuestionable, particularmente porque va a depender del fiscalizador determinar si en un caso existe algún mecanismo de control lícito que la empresa pudiese haber establecido, lo que particularmente es de una vaguedad, a mi entender, absoluta, particularmente porque siempre va a poder existir algún mecanismo de supervisión, particularmente como consecuencia de la pandemia. Vimos como muchas empresas en teletrabajo implementaron mecanismos de supervisión y de horario respecto de personas que estaban teletrabajando. Y esos mecanismos eran a través del computador, a través del teléfono o a través de algunos sistemas informáticos propios de cada compañía. Bueno, una cosa es que existan esos sistemas y otra es que todas las empresas estén en condiciones de poder implementarlos, o que todos los trabajadores prestando servicios de manera particular estén en condiciones de poder cumplir con estos criterios.
Así que ahí me parece que hay un punto particularmente complejo. En segundo lugar, la Dirección del Trabajo ha entendido ya que el código del trabajo ya regula esta materia en un sentido excepcional. Básicamente, cuando el artículo 42 en su letra A define remuneración, perdón, define sueldo, establece una presunción de que la persona está sujeta a una jornada de trabajo cuando existe supervisión y control funcional sobre la forma en que se desarrollan las labores. Pero acá hay un punto que nos sirve, particularmente si queremos entender el criterio de la dirección del trabajo, que es lo que aparece acá destacado, subrayado. ¿Por qué? Porque dice que no basta esta supervisión si finalmente, que no existe esta supervisión, si finalmente el trabajador, la forma de control es que el trabajador entrega resultados de sus gestiones y reporta esporádicamente qué es lo que está haciendo, ¿ya? Esto es un argumento que nos va a poder permitir, de alguna manera, frente a casos donde se discute esta materia, poder eventualmente defender que en este caso un trabajador, por la naturaleza de sus funciones, no tiene una supervisión y no puede existir esta supervisión, lo que se acredita en este caso solo con que el trabajador no pueda más que dar cuenta de la entrega de resultados, ¿ya? O reportes esporádicos y no permanentes. Bueno, como dije, la Dirección del Trabajo dispone en relación a este punto que los servicios, las funciones deben presentar por su naturaleza un impedimento que afecte la supervisión de tal entidad que inhiba la utilización de cualquier medio de supervisión o control lícito, lo que va a ser determinado en cada caso. Aquí, nuevamente, lo complicado es justo el entender eh, la procedencia de esta frase, cualquier medio de supervisión. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a estar frente a algo que inhibe cualquier medio de supervisión? Esto es algo que va cambiando día a día. Hay herramientas tecnológicas que ni siquiera conocemos y que por lo tanto podríamos estar en falta sin saberlo. Esto es algo bien complejo en ese sentido. Eh, Entendemos que esta exigencia que establece la Dirección del Trabajo referida a este impedimento de supervisión puede generar bastantes discusiones, ¿ya? Particularmente sobre la existencia de este impedimento, desconociendo nosotros al día de hoy si ello dependerá del acceso a las posibilidades técnicas de establecer un mecanismo de control de horario o bien de circunstancias más bien relacionadas con operaciones y funcionamiento de cada empresa. Finalmente, el inspector del trabajo va a resolver este tema, un impedimento del control por la naturaleza, lo va a resolver considerando todas las posibilidades de control que establece el mercado o la realidad de una empresa en específico. Va a tener el mismo criterio a una gran empresa o a una pyme. No lo sabemos. Y la verdad, a nuestro entender, deja muchos temas abiertos esta interpretación de la dirección del trabajo. Frente a estos criterios interpretativos, existen varias hipótesis que aparecen como cuestionables. Respecto del primer caso de las gerencias, administradores y apoderados con facultades generales de administración, en muchos casos se aplican estas exclusión de jornada cuando alguien tiene un cargo intermedio, una jefatura de área, una jefatura de un equipo, sin que realmente estemos hablando de personas que tengan facultades generales de administración. Acá puede haber una discusión. En segundo lugar, y respecto de las personas que trabajan sin fiscalización superior e inmediata, bueno, ¿qué es lo que es una fiscalización superior e inmediata? Y en segundo lugar, ¿cuáles son estas dificultades o impedimentos del control desde el punto de vista, como les mencioné,
de la disponibilidad de herramientas tecnológicas versus la realidad de una empresa o cómo funciona un determinado negocio. Lamentablemente, los dictámenes no profundizan este análisis y lo establecen en términos generales. Esta segunda hipótesis, las situaciones que a nuestro entender van a generar algún tipo de problema son particularmente quienes se desempeñan en terreno, como vendedores, visitadores, gente que se encarga de mantención, eh, particularmente porque si bien pueden no tener una fiscalización superior inmediata, de la naturaleza de sus labores, no necesariamente el inspector del trabajo va a estar de acuerdo con que no es posible un control, particularmente por lo que ya les mencioné respecto de la hipótesis del teletrabajo o la hipótesis de herramientas electrónicas, tecnológicas que puedan facilitar el control. En segundo lugar, en muchas empresas a ciertas categorías de trabajadores se les excluye del control de la jornada, particularmente profesionales o trabajadores que gozan de cierta autonomía en el desarrollo de sus labores. Pues bien, acá es donde en muchos casos van a existir inconvenientes respecto de esta materia o se va a generar discusión, porque un profesional no va a estar sujeto a una jornada. Ahora, es importante entender que todo el análisis que estamos haciendo deriva de los dictámenes que emitió la Dirección del Trabajo, donde se deja entrever, hay un mensaje entre líneas, de que se entiende como algo negativo estar fuera de la jornada de trabajo, como una fuente de abusos, como una fuente de precariedad laboral o de incumplimiento laboral. Cuando en la práctica lo que vemos es que en muchos casos son los propios trabajadores quienes son los principales beneficiados con la exclusión de la jornada, puesto que tienen más flexibilidad, puesto que pueden de alguna manera gozar de autonomía para realizar gestiones propias de la conciliación trabajo-familia, qué sé yo, llevar un niño al doctor, ir a reuniones de apoderados, poder tener cierta flexibilidad con los horarios para hacer deporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, claramente los dictámenes reflejan una posición muy negativa de la Dirección del Trabajo respecto de lo que es los trabajadores excluidos de la jornada. ¿Qué es lo que van a tener que hacer las empresas? Bueno, primero ver cuáles son las posibilidades, cuál es la realidad de cada compañía y en base a eso determinar si cambiamos a algunos trabajadores a jornada de trabajo o si mantenemos la exclusión de la jornada. Si cambiamos a jornada, lo primero es que hay que determinar qué jornada, cuál va a ser el horario que va a tener esta persona. En segundo lugar, si alguien no tenía jornada y ahora pasa a tenerla, vamos a estar sujetos a una serie de cambios operacionales, particularmente vinculados a la relación con clientes, proveedores o terceros con los que antes existía una mayor flexibilidad, una posibilidad más diversa de poder coordinar reuniones, viajes y otras cosas. Además, están los costos asociados a tener una jornada de trabajo, particularmente por tener la posibilidad, generársele a estos trabajadores la posibilidad de acceder al trabajo en sobretiempo, o sea, de recibir el pago de horas extra, lo que puede terminar impactando los costos remuneracionales de manera más o menos relevante al interior de una empresa. Además, está el punto ya más personal o psicológico, si se quiere, que es la pérdida de la independencia y de la autonomía de muchos trabajadores que gozaban de esta independencia y autonomía, pero que ahora van a estar obligados a tener que llegar a una cierta hora y tener que irse a otra hora. Ya en muchas empresas, particularmente como consecuencia de la realidad durante la pandemia, las personas empezaron a hacer medidas
en su desempeño, no por solo cumplimiento de horario, sino por cumplimiento de metas, por resultados de venta, por elementos que dependían del desempeño del trabajador mucho más que de la mera presencia física. Y eso es algo que, de alguna forma, estos criterios de la dirección del trabajo ponen en entredicho. Finalmente está lo que denomino el efecto reputacional interno, puesto que para muchos trabajadores el hecho de no tener una jornada de trabajo significaba un elemento diferenciador respecto de aquellos trabajadores de otras categorías que sí estaban sujetos a una jornada de trabajo, ¿ya? Y que iba aparejado a una posición de mayor responsabilidad, de mayor seniority o de una o formalmente de un cargo de jefatura. Ahora, si mantenemos la exclusión de la jornada, también puede tener efectos, particularmente los reclamos de los trabajadores, los riesgos de fiscalización o denuncia, que básicamente se traducen en los riesgos de la imposición de multa, y finalmente la posibilidad de terminar resolviendo estos temas en sede judicial, ya que como lo vimos, la ley incorpora la posibilidad de que las trabajadoras en la empresa vayan a la inspección del trabajo para que resuelva si un caso tiene o no que estar con jornada, y si no estamos de acuerdo hay que ir a tribunales. Ahora, la Dirección del Trabajo ha señalado que dada la relevancia de este punto, esto va a ser objeto de fiscalizaciones. Por lo tanto, es probable que a partir de mayo de este año se intensifiquen las fiscalizaciones respecto del inciso segundo del artículo 22, la procedencia de la exclusión de la jornada. Y es ahí donde hay que tener presente lo que les voy a comentar a continuación, que son las multas que traen aparejadas estas infracciones. Según el tipificador de multa, estamos hablando de multas entre 3 y 60 unidades tributarias mensuales, o sea, entre más o menos 200.000 pesos y 4 millones de pesos. ¿Ya? Todo esto depende de cómo se califique la multa entre leve, grave y gravísima, y por cierto, de la categoría de la empresa, microempresa hasta gran empresa. Aquí en el gráfico ustedes pueden ver que finalmente van desde 3 hasta 60 UTM. Esto significa que por cada fiscalización, finalmente la empresa podría ser sancionada de esta característica. Y no hay ningún problema metodológico o por lo menos teórico de que una empresa sea fiscalizada un lunes respecto a los trabajadores de un área A y el martes respecto a los trabajadores del área B. Por lo tanto, estas multas podrían irse acumulando respecto a distintos trabajadores. Por cierto, las multas son reclamables judicialmente y si hay una multa que no nos parezca que tenga un fundamento legal profundo o hay en la imposición de la multa un notorio desconocimiento, una vulneración de la ley o una interpretación abusiva de la norma por parte del fiscalizador, vamos a poder ir a tribunales a tratar de dar vuelta a esta multa, dejarla sin efecto o por lo menos lograr una rebaja. El tema es que eso requiere la intervención de un abogado y el compromiso de la empresa en tener que involucrarse en un juicio laboral. Ya, y eso evidentemente no es el mejor escenario. En términos generales, y con esto estoy terminando esta presentación, la reforma de la ley de las 40 horas a aquellos trabajadores excluidos de la jornada es un gran tema. Y el propio gobierno, a través de la Dirección del Trabajo, ha planteado que se trata de una materia de capital importancia para las autoridades y que en ese contexto va a ser objeto de fiscalizaciones y control. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer un análisis y tienen que determinar si la estructura actual que tienen respecto de aquellos trabajadores excluidos de la jornada de trabajo se adecua o no a las disposiciones que establece la ley de las 40 horas con la nueva redacción del inciso segundo. Y en segundo lugar, evaluar si este análisis resulta o no compatible de alguna manera mayoritaria, total, absoluta o en ningún caso con los criterios que menciona la Dirección del Trabajo, porque los inspectores del trabajo
para cursar multas, a lo que recurren es a las normas interpretativas contenidas en los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, es particularmente relevante lo que les estoy mencionando y exige que todas las empresas analicen esta situación, evalúen su estructura, su casuística, y en base a eso tomen una determinación conociendo los riesgos y las consecuencias asociadas a una determinación ya, o a la otra. Así que eso es todo cuando les puedo comentar en este minuto. Muchas gracias. Por cierto, estoy abierto a las preguntas que puedan surgir sobre este tema. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Pablo, por una presentación tan iluminadora, tan clara, tan pedagógica, como siempre. Y muchas gracias Gracias. por tu tiempo, por tu expertise. Y ya tenemos una manito levantada de Marcela Arnaboldi de Citrans, empresa socia y muy querida de Alok. Así que adelante, Mm. Marcela. Muchas gracias, Anet. Muchas gracias, Pablo, por la información. Tengo una duda de efectos prácticos. Cuando hablamos de las multas, quizá no sé si no lo retuve bien, si lo ¿Mm? comunicaste o no, pero cuando hablamos de la multa, ¿esto es multiplicado por el número de personas que están expuestas o es una multa única por caso? Porque he visto algunas prácticas en donde el fiscalizador multa como por todas las personas expuestas. Sí, en rigor lo que debiera hacer es ese punto, ¿ya? Básicamente que la multa sea por todos los trabajadores fiscalizados en una única vez. Si tú te fijas, las multas dicen se fiscalizó al señor Pablo Gutiérrez, a la señora Marcela Ana Bolita, y ahí sí se hace una lista y es la multa por todos. Pero eso incide, como lo mencioné, en la calificación. Si hay una persona, la multa puede ser leve. Si son varias, la multa podrá ser gravísima, ¿ya? Y ese es de alguna manera es un margen con el que cuentan los fiscalizadores para efectos de poder definir las características de la multa y, por cierto, el monto de la multa. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo y Marcela, por tu pregunta. Yo tenía ahí una pregunta, Pablo, y es algo que conversamos el otro día coordinando esta instancia, y es en lo que se refiere en el fondo, a la judicialización de las multas. Sabiendo que uno puede, en el fondo, como una compañía, apelar al ¿Mm? establecimiento de una multa, ¿cuál es o sea, cuál es un poco la proyección que se tiene respecto a eso? De que haya mayor grado de judicialización de este tipo de multas. Sí, mira, yo creo que por lo menos va a haber un periodo de mucho ensayo-error, ya propio de cualquier implementación de una reforma de estas características. Eso significa que si bien los fiscalizadores tienen a la luz de estos dictámenes ciertas directrices que les van a ilustrar si procede o no una multa, no necesariamente el criterio del fiscalizador va a resultar ajustado a la norma o no necesariamente el criterio del fiscalizador va a ser razonable, considerando elementos tales como la disponibilidad de herramientas tecnológicas. ¿Qué herramientas tecnológicas? Las mismas me van a exigir a mí, las mismas que a una empresa de informática. Ya, la verdad que es difícil poder saberlo. Creo que esa falta de certeza, lo más probable es que derive en una amplia judicialización, donde finalmente las personas que le impongan multas, sobre todo aquellas empresas más grandes, que le impongan multas por montos más elevados, van a tener eh, la posibilidad y de alguna manera van a tener el interés en que esto sea resuelto por un juez del trabajo y que sean los jueces del trabajo los que determinen si la interpretación de la Dirección del Trabajo es razonable o no. Recordemos que el contenido de estos dictámenes va más allá, de alguna manera, va más allá de lo que ha dicho la dirección, de lo que dijo el legislador. ¿Ya? Lo que ha hecho la inspección es tratar de explicar esto, pero con un prisma, ya con ese prisma de la imposibilidad de tener un control. Eso no es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que por su naturaleza no pueden tener controladas, no pueden existir controles, ¿ya? Y eso, a mi entender, va a dar lugar a una serie de disputas respecto de la procedencia o no de multas. Muchas gracias. Esto está súper interesante porque en el fondo es parte del proceso de ajuste, ¿no? De implementación que tiene que ir dándose progresivamente en el tiempo. Muchas gracias por tu respuesta, súper clara. Al resto de los asistentes, si tienen alguna consulta,
algún comentario, pregunta de cualquier tipo, aprovechen. Si no, de todas maneras, nosotros podemos hacerles llegar la presentación y dejarlos en contacto, por supuesto, con Pablo y Bofilmir, que, por supuesto asesoran en esta materia en el fondo para hacer el análisis, la evaluación y la toma de decisión posterior. En caso de que ustedes lo requieran, quedamos súper disponibles para dejarlos contactados con ellos, que son top de línea en su rubro. Así que sin más, y si no hay más preguntas, parece que quedó todo muy claro, Pablo. Buenísimo. Si no hay más preguntas, entonces los dejamos liberados. Y cualquier cosa quedamos en contactos. Nuevamente, muchísimas gracias a Pablo por tu tiempo, tu dedicación y nuevamente tu pedagogía. Quedó todo súper claro. Temas que en general son, para los que no son abogados, son un poco complejos de comprender. Así que muchísimas gracias por tu apoyo nuevamente. Y también, por supuesto, a todos nuestros socios. Tuvimos en general a representantes de las áreas precisamente de recursos humanos, que son las más interesadas en la implementación de esta nueva normativa. Así que ahí quedamos atentas a lo que ustedes necesiten, cualquier tipo de contacto, apoyo que nosotros podamos entregarle a través de la LOC, junto también con Bofilmir, felices de poder realizarlo. Así que tengan un buen resto de jornada y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias Muchísimas a Gracias todos. gracias a Muy bien. todos. por la invitación. Gracias, Chao. Pablo. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias.